Hola a todos los participantes del Congreso. Mi nombre es Beatriz Ballestín González. Soy investigadora, antropóloga y socióloga en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona y mis investigaciones se realizan en el marco del grupo de investigación del Departamento de Antropología IMIX, que está dedicado a temas de inmigración, cohesión social y mixticidad. En este caso os presento una ponencia que está aglutinada bajo el título Mixticidad privilegiada, identidades y experiencias de inclusión-exclusión de jóvenes de familias de origen latinoamericano y español en Cataluña. El objetivo de la presentación, en primer término, es explorar los procesos identitarios y las experiencias cotidianas de racismo o alterización, en término anglosajón othering, de jóvenes de familias mixtas con un progenitor procedente de un país latinoamericano en Cataluña, España. Partimos de la idea de que el aumento y la internacionalización de la inmigración en los últimos años en España ha ido acompañada de un incremento significativo en las parejas mixtas entre inmigrantes extranjeros y nativos, así como en los nacimientos de hijos de uniones mixtas, especialmente en comunidades autónomas como Cataluña. No disponemos de datos estadísticos por nacionalidad sobre hijos de parejas mixtas latinas en España, ni siquiera de nacimientos. Pero basándonos en los datos de nacimiento por nacionalidad de la madre, según el INE, en 2023 se registraron 320.656 nacimientos en España, de los cuales el 9,1% correspondieron a madres con nacionalidad de países americanos, incluyendo mayoritariamente América Latina. Muchas de estos nacimientos se enmarcan, por tanto, aunque no podamos determinarlo con exactitud a nivel cuantitativo, en familias mixtas. Algunas de las nacionalidades latinoamericanas más frecuentes entre las madres fueron Argentina, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela. El contexto de la presentación es un proyecto amplio destinado a analizar y explorar la sociabilidad y procesos identitarios de hijos y hijas de uniones mixtas, la mixticidad entre la inclusión y la construcción social, que estuvo financiado por el MINECO en el periodo 2016-2020. A partir de 90 entrevistas en profundidad, semiestructuradas, analizamos las narrativas de hijos e hijas de parejas mixtas de orígenes diversos en Cataluña. El objetivo general de este proyecto fue analizar las dinámicas de inclusión y exclusión social y los procesos identitarios de descendientes de uniones mixtas de muy diversos orígenes. Intentamos que hubiese una composición en la muestra lo más variada y diversa posible, y en la presentación de hoy para el Congreso os estoy seleccionando todo lo relativo a los jóvenes y chicos y chicas que entrevistamos cuyo origen mixto estaba en países latinoamericanos. En cualquier caso, las conclusiones generales del proyecto fueron que los procesos identitarios y las experiencias de ser mixto o mixta son muy heterogéneos y multifacéticos, dependiendo de diversos factores como el origen cultural, el fenotipo, la afiliación religiosa, la clase social o el género. Aquí tenéis un gráfico dividido en dos partes sobre el lugar de nacimiento de los progenitores de los participantes, nuestros informantes de la muestra. Como se puede observar, el 16,7% de nuestros entrevistados tenían un progenitor masculino nacido en América Central y del Sur, y el porcentaje relativo a las madres era aún superior, del 21,1%. Por lo tanto, era uno de los orígenes principales presentes en nuestra muestra de entrevistadas y entrevistados de familias mixtas. Vamos a tratar de seleccionar todo lo que son resultados más vinculados y que nos permiten profundizar más en esta sección poblacional, en este colectivo específico que hemos aislado respecto al resto. Los principales interrogantes que nos hemos planteado al respecto es qué experiencias y dinámicas identitarias se dan entre los jóvenes de familias mixtas latinoamericanas en Cataluña y qué elementos diferencian las experiencias de racismo y alterización de estos y estas jóvenes en relación con otros orígenes mixtos. El marco teórico, no tengo tiempo ahora para extenderme en ello, pero básicamente hay un bloque en el cual se ha analizado y se ha utilizado para la interpretación de los resultados identidades en familias mixtas, complejidad y negociaciones, teniendo en cuenta que
los hijos de familias con un progenitor latinoamericano y otro español configuran de manera análoga a otros orígenes identidades relacionales e híbridas, influidas por los contextos familiares, escolares y sociales, y que la pertenencia mixta puede generar tensiones entre inclusión y diferencia, sobre todo en contextos donde el origen latinoamericano se racializa, es decir, es estigmatizado de alguna forma y sometido a dinámicas de segregación o de exclusión en función de cómo se interpreta la visibilidad fenotípica del joven o de la joven en cuestión. Hay que tener claro que la autoidentificación y la percepción social no siempre coinciden. Muchos jóvenes viven procesos de negociación identitaria continua en los que el origen latinoamericano puede ser invisibilizado o hiperidentificado dependiendo del entorno. Aunque en otro bloque, ¿no? En otro bloque más destinado a racialización y dinámicas de alteridad, hay que hacer notar que aunque el mestizaje familiar puede ser percibido como signo de integración, los hijos de familias mixtas no están exentos de procesos de racialización, especialmente si presentan marcadores fenotípicos o acentos que los alejan del ideal blanco europeo. La racialización puede manifestarse de forma sutil, como en preguntas tipo ¿de dónde eres realmente?, o mediante estereotipos ligados al origen del progenitor migrante. Estos procesos generan en los jóvenes una conciencia crítica sobre la desigualdad racial y una relectura del propio lugar social y familiar. Veamos ahora, a partir de este marco de partida, cuáles han sido los principales resultados en relación con chicos y chicas, nuestros informantes del colectivo de origen latinoamericano mixto. Si bien en la sociedad española los hijos de estas familias mixtas encarnan una forma de diversidad frecuentemente invisibilizada, dada la proximidad lingüística, con complejidades añadidas en comunidades autónomas donde coexisten dos lenguas oficiales, como Cataluña, y el hecho de que en muchos casos poseen la nacionalidad española y se han socializado en el país, a menudo son percibidos desde una lógica de alteridad, especialmente cuando presentan rasgos fenotípicos o culturales asociados con la latinidad y o indígenas o afrodescendientes. Vamos a ver la diversidad de narrativas en los siguientes ejemplos que enfrentan la invisibilidad de algunos orígenes o de algunas procedencias, ¿no? de algunas ecuaciones personales en términos de visibilidad cultural / fenotípica de nuestros informados versus experiencias de racialización. En el caso de las experiencias de invisibilidad como mixtos o migrantes, tenemos casos como por ejemplo el de María y están vinculados a familias de cierta extracción social acomodada, relativamente acomodada en comparación con otros informantes, ¿no? Por ejemplo, María, de padre mexicano y madre española, nos decía: cuando les digo de dónde vengo, ay, es que tienes unos rasgos un poco exóticos, pero yo creo que es mentira, solo me lo dicen cuando les digo que mi padre es mexicano. Antes de que tú se lo digas, ¿no te lo notan nunca? No, nunca, nadie. ¿Y te has sentido discriminada alguna vez por el hecho de ser hija de una pareja mixta? ¿No? Y María nos decía: nunca, ningún problema. Considero que he tenido mucha suerte y siempre me ha ido todo muy bien. Mis padres me han podido dar todo lo que necesitaba, ¿no? Esa conciencia de una posición y de una situación relativamente privilegiada, ¿no? Que no le ha supuesto realmente diferencias nada significativas con el resto de compañeras y compañeros iguales en la escuela, por ejemplo, en el ámbito universitario, en el momento de ser entrevistada. En otro caso, ¿no? En el caso de Adrián, ¿no? De 17 años y padre argentino. Cuando fuimos a Londres de viaje de fin de curso, unos chicos de primero de bachillerato, que no me conocían, les dije que mi padre era argentino y ellos me respondieron: ¿qué dices? ¿De verdad? No lo sabían. Vamos, que no me confunden nunca, ¿no? A este chico no le confundían nunca con un argentino. En el caso de Victoria nos explicaba que mientras en el caso de su madre, que sí que era visible fenotípicamente como inmigrante, ¿no? En términos de presencia, ¿no? indígena, sí que se había sometido había sido sometida a dinámicas y a experiencias de racismo. Entonces, en su caso, nunca se había sentido discriminada porque ella era consciente de no ser visible, de que en su caso la apariencia externa, la apariencia física, no la denotaba como descendiente de parejas mixtas o de inmigrante, ¿no? Y en el caso de Lucía, también de padre mexicano, nos contaba: nadie me ha sabido mucho identificar nunca, ¿sabes? Cuando he dicho que era mexicana, nadie se ha dado cuenta, no se había dado cuenta de que procedía de este origen.
Cuando he dicho que viví en Estados Unidos, todo el mundo es como, wow. Y cuando he dicho que era mexicana, era como, no puede ser. Y en el caso de Mar nos contaba, creo que en mi caso, eh, si hablase catalán un poco más raro, o si no lo hablase con acento, porque en su casa su padre, que es español, es catalano parlante, todo habría sido distinto. Por ejemplo, mi madre habla catalán y sí que le cambian al castellano. No lo hacen con mala intención, lo hacen simplemente para que no se esfuerce y por ser amables. Pero mi madre quiere y puede hablar en catalán y le responde en catalán, en plan obligándose. Puede que ella esté hablando todo el rato en catalán y le sigan hablando en castellano. Pero a mí eso no me ha pasado nunca porque yo hablo en catalán súper bien. O sea, que el aspecto de la lengua, aparte del fenotipo y de la visibilidad externa cultural, pues es muy importante. En el polo de las experiencias de alteridad y racialización, ¿no? Esas experiencias más negativas en base a la percepción externa como inmigrante y además como inmigrante de orígenes inferiorizados, minorizados en la sociedad mayoritaria. Pues, por ejemplo, en base al fenotipo, Alba nos contaba, de pequeña tuve problemas, porque claro, eran niños pequeños y, ¿sabes? Cuando eres pequeño dices lo primero que, bueno, tonterías. Entonces, claro, me solían decir negra y tal. Lo pasaba mal, pero poco a poco me fui como haciendo dura. Ahora me han cogido cariño, se refiere a los compañeros de escuela. Pero de pequeña lo pasé fatal. En el caso de Sandra, de padre español y madre colombiana, nos contaba que nunca había tenido muchos problemas de racismo, pero me acuerdo que una vez un chico me dijo negra y yo era muy pequeña y ni me lo tomé como un insulto. O sea, tardé un rato en pensar que me lo decía a mí, ni siquiera era consciente de que se lo estaba diciendo a ella. Y luego pensé, pero si yo no soy negra. Pero en aquel momento era tan inocente que ni me estaba dando cuenta que me insultaba. Era como, pues, no entiendo nada. Y en el caso de Esteban, muy significativo, fue a parar, ¿no? a una escuela privada en la cual había bastante alumnado procedente de familias acomodadas y él era muy consciente de que el origen de su madre ecuatoriano, no de su padre, mejor dicho, en este caso, pues podía ser estigmatizador. Y contaba, en la escuela te preguntan de dónde eres y yo prefería decir que había nacido en Estados Unidos, porque allí todos eran ricos, todos vestían con uniforme. Y si decías que eras de Ecuador, era como, eres el pobre o el panchito, ¿no? Este término peyorativo que se suele utilizar para interpelar o para denigrar a personas del colectivo inmigrante latinoamericano. Eh, o decía que mi madre lo era, pero luego que era blanca para que no pensasen que soy un panchito. Igualmente se metían conmigo. Hubo muchas otras cosas que me hicieron estar incómoda allí. Por ejemplo, el hecho de que fuéramos pobres, porque mi padre era jardinero y mi madre no trabajaba. O sea, 1.200 euros en casa y allí todos eran muy ricos. Yo prefería evitar temas como ¿en qué trabajan tus padres? Siempre intentaba ocultarme un poco, ¿no? Estos testimonios eran muy reveladores de cómo el origen latinoamericano no era para nada privilegiado, ni siquiera en el caso de familias mixtas, ¿no? Donde uno de los progenitores era pues de nacionalidad española. Uh, también se daban experiencias de exclusión o de segregación y de estigmatización en base a la lengua y los estereotipos culturales específicos también de cada comunidad autónoma o de cada región española. Por ejemplo, Alba nos contaba, yo cuando estoy aquí en España lo que me molesta es que algunas ancianas, ellas hablan catalán, pero cuando me hablan a mí, pues me hablan castellano. Y claro, es como decir, no sabes catalán. Entonces, cuando me hablan en castellano, yo les contesto siempre en catalán, como diciendo, no hace falta clasificar, ¿sabes? Y, o por ejemplo, en el caso de Sandra, ella era muy consciente de los estereotipos que están vinculados a Colombia, ¿no? El tema del narcotráfico, etc. Y contaba, por ejemplo, racismo no, pero los clichés de tu padre es traficante y eso sí que, vamos, a día de hoy mucha gente sigue con eso. Colombia, la cocaína y todo eso. Esos estereotipos te lo decían. Y con el tema del mundial, pues más todavía, ¿no? Ha sido también el tema del fútbol, etcétera, está muy presente, ¿no? Todo el tema también de lo deportivo. Eh, de acuerdo también a los resultados, vemos que las experiencias de alteridad en base al fenotipo y a la lengua o acento generan ambigüedades y tensiones entre las identidades asignadas
socialmente y las autoidentificaciones subjetivas, que se manifiestan en los espacios e instituciones públicas como los centros de enseñanza, ¿no? Esta idea de cómo se ven ellos y cómo son vistos, ¿no? Por ejemplo, Sandra, de padre español y madre dominicana, nos contaba, sí, sí, enseguida me ven de fuera, gente que a veces te mira mal, y gente que al revés y te dice, tú eres de fuera, ¿no? Y les dices, no, soy de aquí. Y entonces es, ¿en serio? Pero sí que parece que soy de fuera y tengo que decir, no, no, soy de aquí. En el caso de Lucía, nos contaba, cuando era pequeña me daba mucha vergüenza a veces decir que era mexicana, porque la gente era muy racista, pero ahora ya me da absolutamente igual. La verdad es que no me siento de ningún sitio. Me siento de mi casa, me siento de Barcelona, me siento de México, me siento de Chicago. Es que no me identifico en concreto con nada, es que no puedo, ¿no? Esta idea un poco de percepción identitaria de cosmopolitismo que era bastante común en algunos, en una parte significativa de nuestros entrevistados y entrevistadas, ¿no? Esa idea de no sentirse de ningún lugar, ¿no? Porque en todas partes se sentían un poco extranjeros, ¿no? Y en el caso de Rousseau nos contaba, pasa una cosa muy graciosa, mi familia catalana es bajita, morenita y tiene la curva de las nalgas. Y cuando mis tías venían a buscarnos al colegio, todo el mundo se pensaba que ellas eran las colombianas en lugar de mi madre. Y ella se enfadaba mucho. En cambio, yo nunca lo he notado, porque soy rubia y tal. Cuando me ven a mí, es que eres alta, es que eres rubia. No, no puedes ser colombiana. Y lo fuerte es que la genética es la de allá, ¿no? Es como esta paradoja que ella vivía en términos, ¿no?, de racialización, pero en este caso beneficiosa para ella porque no la asociaban, ¿no?, con el origen estigmatizado de su madre colombiana. Y otros ejemplos, ¿no?, que podemos esgrimir, ¿no? Por ejemplo, Esther nos decía, es muy difícil, yo he nacido aquí, he vivido aquí toda mi vida, tengo cosas que forman parte de la cultura catalana, pero realmente no soy capaz de salir en una manifestación con la bandera catalana. Es que tampoco siento que forme parte de ningún lugar. Es como un sentimiento que forma parte del mundo y ya está. Puedo ir a Santo Domingo, adaptarme allí, pero tampoco me sentiré dominicana. En Estados Unidos tampoco. Con este tema de la identidad, los países y todo eso, soy bastante escéptica. Este era un posicionamiento relativamente frecuente entre nuestros entrevistados de origen latinoamericano, ¿no? Esta idea de, bien, yo he vivido en varios sitios, he absorbido diferentes bagajes y en realidad no me siento cómoda ascribiéndome a ningún origen en concreto, ¿no? Eh, También sucedía que nuestros informantes latinoamericanos, chicos y chicas, sobre todo ellas, a veces eran confundidas con otros orígenes que también eran estigmatizados y que les ponían en la picota de la alterización, ¿no?, y del sentimiento de extranjeridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, María, que también ha salido antes, ¿no?, de madre mexicana, nos contaba, bueno, a mí me han llamado Mora para buscar pelea. Dice, cuenta que no le daban demasiada trascendencia, que han sido en momentos por ejemplo, estar en un espacio de ocio, pero que bueno, que en ella pues, le han llamado la atención, ¿no? Porque la han confundido con un origen que no era el suyo, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, Mar nos contaba que a ella la habían confundido con alguien de procedencia egipcia, ¿no? Incluso que tenía toda la cara de egipcia. Y en el caso de Sandra, decía, de madre colombiana, que me han preguntado todas las nacionalidades, pero pocas veces me preguntan si soy colombiana. Conclusiones finales, después de toda esta inversión etnográfica y cualitativa de las narrativas de estos y estas jóvenes. Podemos decir que la heterogeneidad y las desigualdades internas a un colectivo supuestamente más permeable a la asimilación en la sociedad autóctona revelan muy significativamente que los procesos identitarios y las experiencias de la juventud mixta de origen latinoamericano son complejos y hasta cierto punto polarizados, dependiendo de múltiples factores y especialmente de las dinámicas de racialización en base a la visibilidad fenotípica y de adscripción étnico-cultural. Por todo ello, la mixticidad en familias con un progenitor de América Latina no tiene por qué ser privilegiada a priori como se suele interpretar en muchas ocasiones desde la vida cotidiana, ¿no?, desde entornos comunitarios. Hay racismo y clasismo estructural. El progenitor latinoamericano y sus hijos pueden ser racializados y estigmatizados, especialmente si tienen rasgos fenotípicos y acentos no europeos, aunque hablen en español. Y esto es especialmente revelador en comunidades autónomas con más de una lengua oficial, como Cataluña. Por otro lado, hemos registrado pues, casos, ¿no?, ejemplos de disonancia identitaria derivada de dinámicas de racialización y racismo, como hemos ido viendo. Presión
Esto supone presión sobre los hijos e hijas para blanquearse como condición de integración plena. Blanquearse no solo en un sentido fenotípico, sino también cultural. Y por último, una simetría de capital cultural, a pesar de la proximidad de culturas, ¿no? Aunque se hable de mezcla, el capital simbólico de cada origen no se valora por igual. El español suele tener más legitimidad social. En fin, bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero os haya resultado mínimamente interesante y espero vuestros comentarios.